Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Roxana, Andrea, Nicole y también lo tenemos a Rocío. Hoy por aquí. Me saqué este caramelo que tenía en la boca. Bien, chicos. Recuperatorio 2. Acuérdense, 30 y 31 de julio. Que está bien, de julio. ¿Sí? Después de que pase el recuperatorio, nosotros colocamos la fecha del examen 3. ¿Sí? Pero le vamos a dar tiempo. ¿Bien? Total, el módulo 4 es bastante larguito. Así que tenemos tiempo todavía. Bien, ahí les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar a charlar, ¿sí? Psicopatología y psicofarmacología. ¿Bien? Bien. Primero que nada, vamos a empezar a hablar de lo que es el signo. ¿Sí? No sé si ustedes saben que un signo son aquellas manifestaciones puramente objetivas, es decir, que hay un sistema cuantificable, que lo pueden medir, ¿sí? Que lo pueden cuantificar, sería, en definitiva. Por ejemplo, yo puedo cuantificar la fiebre, ¿sí? La fiebre sabemos todos que se mide con un termómetro. Es algo exacto, es algo objetivo, ¿sí? Yo puedo venir y decir, me parece que me siento decaída, que siento frío, todo eso tiene que ver con sensaciones mías subjetivas, que yo siento, ¿sí? Después el médico, ¿qué me va a decir? A ver, vamos a tomarte la temperatura y el termómetro nos va a decir si realmente hay fiebre o no. Entonces, si hay fiebre, eso es un signo, ¿sí? Es algo que se puede cuantificar desde la medicina. Lo mismo con la presión arterial, ¿no? ¿Sí? Yo puedo decir que tengo la sensación de que la cabeza me explota, me tomo la tensión con el tensiómetro, ¿sí? Y puedo decir específicamente cuál es mi presión, si es alta o es baja o es normal. ¿Bien? Otro ejemplo, el colesterol. ¿Sí? El colesterol sería un signo, colesterol alto. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso químico por el cual podemos ver si tenemos colesterol alto. ¿Sí? Sería un signo. ¿Bien? Por otro lado, tenemos síntomas. ¿Sí? El síntoma tiene que ver con manifestaciones, pero que no son subjetivas, ¿sí? Que definen la presencia de una afección como un problema que puede ser orgánico o puede ser psicológico. ¿Sí? Entonces, el síntoma, perdón, son todos aquellos efectos, fenómenos que nos aparecen a nivel del cuerpo, pero también pueden ser a nivel de lo psicológico. ¿Sí? Y que no hay una forma de cuantificarlo. Por eso decimos que es algo totalmente subjetivo. O sea, a ver, yo digo, yo tengo dolor de cabeza. El dolor de cabeza no hay forma de medirlo. Es un síntoma. ¿Sí? Si yo digo, me siento deprimida, es un síntoma. No hay nada que lo cuantifique. ¿Sí? Entonces, ejemplo de signo, la presión arterial, la fiebre, las hormonas, el nivel de glucosa. ¿Bien? Síntoma es algo que me pasa a mí y que yo lo puedo expresar, pero que el otro no sabe cuánto es lo que yo siento. ¿Sí? Se lo puede imaginar, pero no sabe cuánto es lo que yo siento. ¿Bien? Yo le puedo decir ahora, ay, se me parte la cabeza, tengo un dolor de cabeza terrible. Roxana se puede imaginar mi dolor de cabeza y Andrea puede decir, para mí ni tiene dolor de cabeza. Y yo te puedo estar mintiendo también, diciéndote que tengo dolor de cabeza. Y vos del otro lado no tenés forma de medir mi dolor de cabeza. ¿Sí? En cambio, si yo le digo a Roxana, Roxana, vos sabés que siento esto, me parece que tengo fiebre. Roxana me da un termómetro y me dice, sí, Nay, tenés fiebre, 38,5. Listo. Es un signo.
¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? El síntoma puede ser, no sé, un dolor de muela, la tristeza, un dolor de espalda, ¿sí? Por ejemplo, a ver, lo que planteó el señor Freud con respecto a síntomas, ¿sí? El psicoanálisis en realidad que plantea que el síntoma en realidad es como una formación del inconsciente, ¿sí? Y que es una forma en la que el cuerpo puede expresar lo que le está pasando. Y eso es muy importante porque cuando ustedes empiecen a trabajar o a escuchar a sus pacientes, ¿sí? Si lo vemos del lado psicoanalítico, ¿no? Vamos a pensar siempre que esos síntomas están diciendo algo más, ¿sí? Lo mismo a ustedes en la cotidianidad les pasará muchas veces, donde un familiar, un amigo, alguien viene y nos dice, me duele la espalda, ¿sí? Nosotros lo podemos tomar de dos maneras, como un simple dolor de espalda, o le podemos dar un poquito más de vuelta y comenzar a indagar, ¿sí? ¿Y por qué te duele la espalda? Y la otra persona nos dice, y porque siento que tengo que sacar a mi familia adelante, tengo que trabajar, que esto, que lo otro, ¿sí? Entonces ese peso sobre su espalda se empieza a ver como este síntoma que en realidad tiene que ver con una representación metafórica, ¿sí? Otra cosa distinta que no diga, no, me duele la espalda porque levanté el banco de cemento que tengo en el patio y se ve que quizás un músculo o demás me dice mal, ¿sí? Entonces una vez que nosotros logremos diferenciar cuál es el signo de cuál es el síntoma, ahí nosotros podemos empezar a hablar de trastorno y de síndrome, ¿sí? Entonces, el trastorno es una disfunción en la forma de razonar y de comportarse según el libro de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ¿sí? Según el DSM, ese manual diagnóstico que fue creado por la Asociación de Psiquiatría Americana, son los que elaboran ese manual que nos va a servir, que en realidad es para generar un lenguaje común entre todas las personas que trabajan en el área de salud, ¿sí? En cambio, estamos en presencia de un síndrome cuando hay un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por una enfermedad, ¿sí? Implicando todo lo que son cuestiones genéticas y cuestiones hereditarias. ¿Bien? Vamos entonces, trastorno, forma de razonar o de comportarse, síndrome, signos y síntomas, ¿sí? Que caracterizan una enfermedad, donde implica la genética o la herencia. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Miren que yo avanzo, ¿eh? Ustedes díganme, ¿no? Bueno, les voy a compartir un pequeño videíto con respecto a signo y síntoma y también antes de continuar en realidad, ¿sí? Quiero que veamos este videito que ustedes también, si yo no me equivoco, lo tienen también en el campus virtual. En el capítulo anterior mencionamos y comprendimos cuáles son los tres tipos de salud y el importante significado en nuestra vida diaria. Hoy hablaremos sobre la enfermedad, así como entender los diferentes conceptos que lo rodean. También identificar en qué momento una persona sufre un trastorno o un síndrome. Nuevamente recordando el término de enfermedad, el cual puede definirse en distintas maneras, en ocasiones hace referencia a un cambio en una función del cuerpo principalmente. Generalmente se refiere a una condición en la cual se presentan signos o síntomas. Es aquí en donde diferenciaremos entre un signo y un síntoma. En términos generales, un signo es todo aquello que se puede ver, sentir y referente a un problema de salud. Y además puede ser medido, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la temperatura. En cuanto a un síntoma,
nos menciona que es algo subjetivo, por medio de lo cual el paciente exprese, ya sea por algún dolor en alguna área determinada o alguna sensación desagradable. Hagamos un ejercicio. Una persona que sufre un fuerte dolor de cabeza, por lo que esto es denominado como un... Nos ponemos a razonar brevemente, no podría ser un signo, y que la respuesta correcta sería un síntoma, debido a que nosotros no podemos distinguir el dolor que sufre con solo mirarlo. Aquí también entran los conceptos de trastornos y síndromes. Un trastorno se define como una desviación o una anormalidad de una función. Cabe aclarar que el término también puede hacer referencia a una condición patológica del cuerpo o de la mente. Por ejemplo, la deficiencia de una vitamina, es decir, esto es un trastorno nutricional al no absorber correctamente. Este concepto hay que tenerlo muy en claro y no confundirlo, debido a que una enfermedad y un trastorno están íntimamente relacionados. Un síndrome se refiere a un grupo de síntomas que podrían ser causados por una enfermedad específica, pero también podrían ser provocados por una serie de problemas. Ejemplo de ello tenemos el síndrome de Down y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente conocido como el SIDA. Ahora bien, el último concepto que analizaremos el día de hoy es patología. La patología puede ser definida a grandes rasgos como el estudio de las enfermedades. Para esto es importante saber tanto los prefijos y sufijos que se utilizan tanto en biología como en otro ocupan en la ciencia. Por ejemplo, el prefijo pato se puede utilizar en diversas maneras. Una de ellas es para describir los procesos de la propia enfermedad y también mencionar sobre la importancia que tienen los microorganismos en esta parte. Si bien los microorganismos también son agentes que causan enfermedades y que se conocen como patógenos. Si pasamos a un término un poco más complejo, hablaremos sobre patogénesis. Como se los he dicho antes, es importante que tengas algo de conocimiento en los prefijos o sufijos para saber rápidamente el significado de un término. Bien, término pato significa enfermedad y el término génesis significa comienzo, por lo que podríamos definirlo como el desarrollo de una enfermedad, principalmente cómo progresa. No solo es importante aprenderse estos prefijos y sufijos en medicina, también te ayuda a aumentar tu nivel de vocabulario y conocer nuevas palabras. En conclusión, es importante identificar estos términos para saber cuándo es un signo y cuándo es un síntoma. Esto ha sido todo. Bien, mientras pasaba el video me acordé de algo que nadie me hizo acordar. Yo me olvidé de algo, ¿no? Del módulo anterior. ¿Quién se acuerda de lo que me olvidé de darle? Me olvidé de hablar del código de la ética. Bueno, vamos a hacer una cosa. Total vimos signos, síntomas, lo que es el significado en realidad de signos, síntomas, trastorno y síndrome. Antes de seguir con eso, que después viene todo lo que es la parte del cerebro, ¿sí? Quiero, Nicole, dime, que me levantó la mano. Ahí está. Sí, yo tengo anotado Código de la Ética el 7 de julio y dice establece reglas, es el preámbulo, anoté obligatorio, Ah, es entonces sí obligatorio lo conocer el vimos. código, deberes fundamentales, lo de la ley legal de la matrícula. Ah, entonces sí, sí lo vimos. No, pregunté la clase pasada, porque por ahí se me confunde con el otro grupo, y me habían dicho que no lo habíamos visto. Entonces sí lo vimos. Si lo anotaste, sí. Yo tengo ¿Listo? eso anotado, hasta derechos del asistente terapéutico. Espectacular. Entonces no dije nada. Sí lo vimos.
Perdón, gracias. Bien, que decía que no tenía anotado lo del código de la ética y yo había preguntado la clase pasada y los compañeros me dijeron que no lo habíamos visto. Por eso quedé con el código de la ética ahí. Ahora, se ve que ya lo vimos, así que por ahí me confundo con el otro grupo, a veces me pasa, entonces les pido disculpas por eso. Ahora sí, ya vista esta diferencia que hicimos entre signos, síntomas, trastorno y síndrome, ¿sí? Vamos a entrar en la parte de la psicofarmacología, pero para poder entender cómo funciona la psicofarmacología a nivel de nuestro cerebro, lo primero que tenemos que ver es un poco de la estructura del cerebro, ¿sí? Así que vamos a empezar a ver qué es el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central se integra, ¿sí? Al cerebelo, obviamente al cerebro, cerebelo y médula espinal, ¿sí? Que la médula espinal llega hasta el final de nuestro coxis y luego se va a ramificar hacia nuestras extensiones, ¿sí? Ustedes saben que todos los movimientos que hacemos, ¿sí? Las cosas que sentimos de afuera hacia adentro, ¿sí? Se le manda la orden para hacer una acción a nuestro cerebro, para hacer una acción a una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, entonces cada grupo de fármacos se utiliza para algún problema de término de nuestro cerebro. Entonces, por eso vamos a hablar de estos, ¿sí? Vamos a ver las partes del cerebro, ¿sí? El cerebro en sí es la parte que ustedes van a ver en esta imagen que yo les coloco acá de color gris, ¿sí? En la partecita de abajo, aquí, tenemos lo que es el cerebelo y luego lo que es la médula espinal. ¿Bien? Entonces, el cerebro recibe, procesa e interpreta la información y múltiples equipos de estímulos sensoriales, ¿sí? Tanto desde lo que nosotros sentimos, ¿sí? Va a llegar una señal a nuestro cerebro, al igual que las intenciones o las cosas que nosotros queremos hacer o que pensamos o que las planificamos, todo eso en milésimas de segundos, ¿sí? Desde lo que yo voy hablando, desde los movimientos que voy a hacer para agarrar algo o lo que fuera, ¿sí? Se le manda la orden, por ejemplo, para agarrar la lapicera a nuestras extremidades, ¿sí? El cerebro controla los movimientos, el cerebro graba las experiencias en la memoria, lleva a cabo complicadísimas tareas cognitivas, ¿sí? Incluimos la producción, la interpretación del lenguaje, responde al ánimo, también a la conducta, a nuestra propia conciencia, ¿sí? Entonces podemos decir que es un órgano extremadamente complejo, ¿sí? Que en realidad está compuesto por células nerviosas. ¿Bien? Que son las neuronas, ¿sí? Y que se comunican entre sí. Y además las neuronas contienen las llamadas células gliales, ¿sí? Que son las células de sostén. Después vamos a charlar de eso, ¿sí? Nuestro cerebro, vamos a volver acá a ver si en la imagen se ve, no. Bueno, no importa. Nuestro cerebro, ¿sí? O mejor dicho, los hemisferios, porque está dividido en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo nuestro cerebro, ¿sí? Está separado por una cisura longitudinal, ¿sí? Bien, entonces tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y el centro o el espacio que queda entre ambos hemisferios se llama cisura longitudinal, ¿sí? Pero a su vez, esos dos hemisferios están conectados por un cuerpo calloso, que es quien los mantiene unidos,
¿sí? Y a través de ese cuerpo calloso se hace intercambio de la información de un hemisferio a otro, ¿sí? Y a su vez nuestro cerebro, perdón, está dividido en 4 lóbulos, ¿sí? Que aquí lo tenemos. El primero sería el lóbulo frontal, ¿sí? Bien adelante. El lóbulo frontal es el encargado de lo que son las verificaciones de las acciones futuras y también del control de movimiento, ¿sí? Después tenemos lóbulo parietal, bien, por aquí, lóbulo parietal, ¿sí? Que es el encargado, digamos, de las sensaciones y de la imagen corporal. Luego detrás tenemos lo que es lóbulo occipital, que es el encargado de la visión, y luego tenemos lóbulo temporal, que es el encargado de la escucha, es el encargado del aprendizaje, la memoria y las emociones. ¿Sí? Algo que quiero remarcar, que el cerebro está conectado de adelante hacia atrás, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de atrás para adelante. ¿Sí? Está conectado. No significa que, por ejemplo, a ver, solo la parte izquierda tiene la función de cálculo, o solo la parte derecha tiene las funciones creativas, ¿sí? Y la planificación. ¿Bien? Sino que están interrelacionados. ¿Sí? Luego tenemos el cerebelo, a ver si acá lo puse, sí, muy bien. El cerebelo, que ya no se considera cerebro, ¿sí? Sino que es otra parte y que forma parte también del sistema nervioso central, que controla los movimientos corporales, controla la postura y se conecta con la médula espinal. ¿Bien? Si se dan cuenta, todo es un conjunto, una conjunción. No hay ninguna parte del sistema nervioso central que trabaje independientemente, ¿sí? El cerebro, si bien, digamos, se encarga de estas cuestiones, el cerebelo, perdón, de estas cuestiones posturales, del equilibrio del movimiento, también no trabaja solo, sino que trabaja en conjunto con otras partes del sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora entramos a lo que es el tronco cerebral, ¿sí? Que es la primera parte de la médula espinal, ¿sí? Que se conecta y que se relaciona directamente con el cerebro y con el cerebelo, ¿sí? Que juntos estarían ubicados dentro de lo que es el cráneo. ¿Qué hace? Une cerebro, cerebelo con la médula espinal, ¿sí? Que va a ir continuando bajando por toda nuestra espalda, ¿no? Por la médula espinal, ¿qué circula? La información proveniente del cuerpo hacia el cerebro y viceversa. ¿Bien? Entonces serían las órdenes del cerebro que nuestro cerebro le manda al resto de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces esa región anatómica se encuentra ubicada ciertos sistemas relacionados con funciones específicas que tienen que ver con el control respiratorio, con el control cardiovascular, con el sueño vigilia, ¿sí? Con la conciencia también. ¿Bien? Ahí, sí, está bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Seguimos? Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar en nuestras neuronas. ¿Sí? Las neuronas es la célula que está encargada del procesamiento de la información. ¿Sí? Las neuronas ingresan a nuestro cerebro. Podemos encontrar diferentes tipos de neuronas. ¿Sí? Hay varias clasificaciones. Yo voy a tomar la clasificación según la cantidad de dendritas, ¿sí? Que tengan según su tamaño. Entonces, la vamos a clasificar en
neuronas sensoriales, que son aquellas que van a percibir los estímulos, ¿sí? Las interneuronas, que van a ser las encargadas de procesar información afectiva, sensorial y cognitiva, y las neuronas motoras, que van a ser las encargadas de controlar la respuesta del comportamiento. ¿Sí? Es decir, a ver, controlar el movimiento, vamos a decirlo en simples palabras, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacen estas neuronas? Se encargan del procesamiento de la información. ¿Sí? Para poder hacerlo, las neuronas tienen un cuerpo, ¿sí? Lo mismo que cualquier célula. Entonces, estas neuronas están compuestas por un soma, que va a ser el cuerpo, ¿sí? Como le dije antes, cualquier otra neurona tiene un núcleo, ¿sí? Donde ahí se alberga toda esa información genética, ese ADN, ¿sí? Que va a estar caracterizado junto con las dendritas, que serían como estos pelitos, ¿sí? Estas puntitas que ustedes ven en las neuronas, estas partecitas, estos pelitos, serían las dendritas, ¿sí? Que es uno de los lugares donde las conexiones de las redes sinápticas se realizan. Entonces, ahí se transporta la información de la célula. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, tenemos las dendritas y luego tenemos lo que es el axón. ¿Sí? El axón es por donde va a circular el impulso eléctrico hacia las terminales nerviosas, que son estas dendritas, o botón axónico, ¿sí? Que es donde se va a producir la conexión entre neuronas con otras neuronas para producirse la sinapsis. ¿Alguien sabe lo que es la sinapsis? ¿No? Bien. Acá yo les había colocado la estructura morfológica, perdón que no se los pasé, soma, las dendritas y el axón. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la sinapsis. Entonces, ¿sí? Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Querías hacer alguna pregunta? No. No, porque yo te silencio porque me hace ruido tu micrófono y la Nike medio que me desconcentro, perdón. Si quieres hablar, después lo habilitaste. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la sinapsis. ¿Sí? La sinapsis es el proceso por el cual una neurona, digamos, se comunica con la otra y se intercambian información. ¿Sí? Supónganse lo siguiente, cuando yo le estoy diciendo a mi cerebro o le estoy mandando la orden a mi brazo para que lo levante o levante la mano, hubo una conexión entre dos neuronas motoras. ¿Para qué? Para producir ese movimiento. Sí, en cuestiones de segundos, obviamente no es que me pongo a pensar tengo que levantar el brazo, sino como que lo hacemos automático a eso, ¿no? Pero hubo una conexión, hubo un encuentro entre un botón sináptico y otro, donde se traspasan o se transportan estas vesículas que son llamados neurotransmisores, que son los que llevan la información, ¿sí? Que van a pasar de un lado al otro desde un impulso. Ustedes imagínense lo siguiente, ¿sí? Yo soy una neurona, ¿bien? Tengo información, ¿sí? Entonces, toda esa información la tengo en una pelotita que es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces yo le voy a tirar a Mariana, que es otra neurona, esa pelotita, o sea, le tiro la información.
¿Sí? Bien, cuando yo le tiro la información y Mariana del otro lado agarra la pelotita, hubo una sinapsis. ¿Sí? Se está produciendo ahí aprendizaje. ¿Bien? ¿Vamos? Bien. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de los neurotransmisores, esas pelotitas, donde va información adentro. ¿Sí? Si bien yo le decía que desde el axón de una neurona se pasa la información a la otra, se pasa esa pelotita, se pasa esa información, los neurotransmisores en sí, ¿qué son? Un grupo de aminoácidos, es decir, un grupo de sustancias químicas que produce el propio cerebro y que son almacenadas en vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas son como bolsitas, ¿sí? Lo vamos a pasar para atrás. Son estas bolsitas que adentro tienen las pelotitas, que son los neurotransmisores, ¿sí? Estas son las vesículas sinápticas, esas bolsitas donde adentro están los neurotransmisores. Entonces, cuando se va a hacer una sinapsis, estas bolsitas, estas vesículas sinápticas se rompen. Y a través de un impulso es que se tiran estas pelotitas que son los neurotransmisores. Del otro lado, como les dije, hay otra neurona, ¿sí? En la cual se conecta, esa otra neurona tiene otra bolsita, otra vesícula sináptica, y va a recibir esos neurotransmisores que yo le transmití. Y así sucesivamente hasta que llegan al cerebro en cuestiones de segundos. ¿Sí? Lo importante de los neurotransmisores es que técnicamente los produce nuestro propio cerebro. ¿Sí? Y cada uno de esos va a influir de determinada forma en nuestra conducta, en nuestras posibilidades y en nuestras habilidades. ¿Sí? Que en realidad es eso lo que está en desequilibrio en diferentes trastornos psicológicos. ¿Bien? Y que va a ser lo que los psicotrópicos van a solventarlo, dependiendo si falta más de ese neurotransmisor o menos, o si hay una producción excesiva, ¿no? Por eso es importante que nosotros veamos esta parte y la comprendamos, ¿sí? Muchas veces también hemos escuchado esto de que una persona, vamos a suponer, con problemas de sustancia, abuso de sustancias, ay, se le mueren las neuronas. Las neuronas mueren y vuelven a nacer, por decirlo de alguna manera. En realidad lo que se pierde es la sinapsis, la conexión entre neuronas. ¿Sí? Entonces vamos a ver más o menos cuáles son las más importantes, ¿bien? De estos neurotransmisores. Por un lado tenemos la dopamina. La dopamina se genera en el cerebro medio, ¿sí? Y que está involucrado en las funciones que tienen que ver con el pensamiento, con la toma de decisiones, con el movimiento corporal, ¿sí? La noradrenalina está involucrada en el control del sueño, en el sueño de la vigilia sueño, ¿sí? En la exaltación del ánimo. Bien, la noradrenalina es un elemento de la memoria y del aprendizaje. ¿Sí? Ustedes saben que la adrenalina es la que se activa cuando nos sentimos en situaciones de peligro, ¿no? ¿Sí? Se nos dispara la adrenalina y podemos llegar a hacer cualquier cosa. Y después lo pensamos y decimos, ay, mira lo que hice, me podría haber pasado tal cosa. Pero en su momento, no, activamos. O nos quedamos paralizados o, no sé, somos capaces, no sé, vamos a una situación muy de ahora, nos están robando, nos ponemos a robar, escuchá, a pelear con la persona que nos está robando y después nos ponemos a pensar y decimos, estamos locos, mira lo que hicimos, no sabemos qué. Bueno, eso es lo que se nos activa a nosotros cuando nos sentimos en peligro. ¿Sí? Luego está la acetilcolina. La acetilcolina permite la introducción del sueño REM. ¿Sí? No sé si ustedes saben lo que es el sueño REM. El sueño REM es
el periodo del sueño, nosotros en el sueño tenemos el periodo REM y el periodo no REM, ¿sí? El periodo REM, ¿sí? Que es una sigla en inglés, significa sueños de movimientos oculares rápidos, ¿sí? En ese momento del sueño en que soñamos, ¿sí? Si ustedes se ponen a observar a una persona que está durmiendo y ven que los ojos se mueven muy rápido, eso pasa cuando la persona sueña, ¿sí? Por más que se acuerde o no se acuerde que soñó, pero todos soñamos, ¿sí? Durante todo el tiempo que nosotros dormimos, tenemos periodos de sueño, que es obviamente cuando se mueven los ojos, y periodos en donde no soñamos, que ese sería el periodo no REM, ¿sí? Entonces la acetilcolina trabaja en este periodo de sueño. Y también la acetilcolina influye en la memoria y en el control neuromuscular del movimiento, ¿sí? Y después tenemos serotonina. La serotonina influye en lo que es el control del sueño vigilia y también trabaja en el periodo REM, en la parte del sueño de ondas lentas. También funciona en lo que es la inhibición de la memoria, en lo que es el aumento del umbral del dolor, ¿sí? A ver, por ejemplo, no sé si alguna persona acá tiene tatuajes, pero quien tenga tatuajes me va a entender. Cuando una persona se hace un tatuaje, el cuerpo, duele el tatuaje, chicos, el cuerpo empieza a liberar serotonina, ¿sí? Entonces, quienes se hayan hecho un tatuaje alguna vez, han notado que en los primeros momentos duele más, y luego como que uno lo va sintiendo cada vez menos. Y eso tiene que ver con que el mismo organismo libera, produce serotonina. ¿Para qué? Para que uno pueda soportar más el dolor, ¿sí? Y la serotonina también tiene que ver con el humor exaltado, con la regulación del apetito, con las conductas agresivas, las conductas sexuales. Tiene que ver, podemos decir, mucho con la parte activa nuestra, ¿sí? Bien, entonces regula el estado de ánimo, también regula la digestión, regula el sueño. ¿Vamos? ¿Sí? Y después hay otra que yo no se las coloqué ahí, que es la histamina. ¿Sí? La histamina participa en todo lo que es la respuesta alérgica y la regulación del sueño. ¿Bien? Ahora les pregunto a ustedes, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Porque ahora entramos con todo lo que es la parte de psicofarmacología, vamos a hablar un poquito de los agentes psicóticos y demás. ¿No? Bien. Entonces, vamos a comenzar con agentes antipsicóticos, ¿sí? Para que ustedes también tengan un poquito de idea. Que son medicamentos, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué se utilizan los antipsicóticos? Principalmente para tratar trastornos psicóticos, ¿sí? Esos trastornos, los trastornos psicóticos, pueden manifestarse con síntomas como alucinaciones, o sea, percibir cosas que no están presentes, no sé, escuchar voces, por ejemplo, y delirios. Que los delirios son creencias falsas y son creencias que son firmemente sostenidas a pesar de que haya evidencia en contra, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la esquizofrenia es un trastorno psicótico el más conocido, ¿bien? Pero sus síntomas, los síntomas de la esquizofrenia, ¿sí? O los síntomas psicóticos, mejor dicho, de la esquizofrenia, pueden aparecer en una variedad de enfermedades y condiciones, ¿sí? Pero ¿qué hacen en realidad o cuál es la acción principal, digamos, de los antipsicóticos? Es sobre los neurotransmisores en el cerebro. Más que nada la dopamina en particular, ¿sí?
¿Qué hacía la dopamina? ¿Quién se acuerda? Tiene que ver con el pensamiento, con los movimientos corporales, con la toma de decisiones. ¿Sí? La dopamina se cree que juega un papel crucial en la psicosis. Entonces, la mayoría de los antipsicóticos, ¿qué hacen? Actúan bloqueando los receptores de dopamina. ¿Sí? En realidad, reduciendo su actividad. ¿Bien? Pero hay antipsicóticos atípicos y antipsicóticos de segunda generación, que solo se los nombro para que lo sepan, no vamos a profundizar, que no solamente actúan sobre la dopamina, sino que actúan sobre otros neurotransmisores como es la serotonina. ¿Sí? Todos los medicamentos que nosotros vamos a nombrar ahora no curan, ¿sí? Ayudan a aliviar y a controlar los síntomas. O sea, le permite a la persona afectada llevar una vida más normal y más funcional. ¿Sí? ¿Bien? Pero en este caso, a pesar de su gran utilidad, también, como todo fármaco, todo medicamento, viene con un rango de efectos secundarios. ¿Sí? Que puede variar en severidad, digamos, desde lo que es la sedación, ¿sí? Y el aumento de peso hasta efectos mucho más serios, ¿sí? Que podría ser la discinesia tardía, que involucra todo lo que son movimientos involuntarios y muchas veces irreversibles. ¿Sí? Entonces, dado que los trastornos psicóticos y su tratamiento pueden tener un impacto bastante significativo en la persona o en la vida de la persona que lo padece, es esencial, como en todo caso, un diagnóstico preciso, un manejo cuidadoso por parte de los profesionales de la salud mental especializados. ¿Sí? Pero los efectos secundarios de los antipsicóticos, como les dije antes, que también puede variar en severidad, también puede variar según el medicamento específico y según la persona. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar en general. Por ejemplo, sedación, ¿sí? Hay algunos que causan somnolencia o cansancio, ¿sí? Aumento de peso, hay muchos pacientes que experimentan aumento de peso bastante significativo debido a cambios metabólicos. ¿Sí? Por eso el otro efecto secundario que podemos nombrar son los trastornos metabólicos, que pueden afectar, por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? O el perfil lipídico. Otro que también lo nombré antes, discinesia tardía, que es un efecto secundario grave que involucra esto de los movimientos involuntarios, más que nada en lo que es cara y lengua. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, síndrome neuroléptico maligno, que es muy raro, ¿sí? Pero potencialmente mortal. ¿Bien? Fiebre muy alta, rigidez muscular, confusión, trae consigo, que eso es otro efecto secundario que puede tener. ¿Sí? También hay algunos antipsicóticos que pueden aumentar los niveles de prolactina, ¿sí? Que eso puede afectar a lo que es la menstruación, puede afectar a lo que es la función sexual. Y después tenemos el síndrome de abstinencia. ¿Sí? Esto de, por ejemplo, suspender abruptamente un antipsicótico, puede ocurrir que el individuo tenga síntomas de abstinencia. ¿Bien? Ahora, ejemplos de antipsicóticos, los nuevos, les voy a nombrar, que son los que más se usan, a ver si en el otro todavía, no, pensé que los había colocado, bueno, acá abajo ustedes ven algunos ejemplos, ¿sí? Clozapina, ¿sí? Risperidona, ese seguro que lo han sentido nombrar, olanzapina también seguramente lo han sentido nombrar,
quetiapina, ¿sí? Y ziprasidona. ¿Bien? Esos son ejemplos de antipsicóticos. ¿Bien? Luego tenemos antidepresivos, ¿sí? Los agentes antidepresivos, que también son medicamentos, en este caso utilizados para tratar la depresión y también otros, digamos, trastornos del estado de ánimo. ¿Sí? Que los antidepresivos, como doy farmacia, también me gusta hablar mucho de esto, en realidad se dividen en 3 clases, que se los voy a nombrar para que ustedes lo sepan. Por un lado tenemos los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿sí? Que son medicamentos que actúan inhibiendo la enzima monoaminoxidasa, obviamente, que aumenta todo lo que son los niveles de serotonina, noradrenalina y dopamina. Después tenemos los antidepresivos, tricíclicos, que son los que afectan la recaptación de serotonina y noradrenalina en nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, esperen que se me fue. Nortriptilina. Estos nombres son muy raros, entonces por ahí se me mezcla alguno. Ese es un antidepresivo tricíclico. Y después están los antidepresivos atípicos o los antidepresivos de segunda generación, que también actúan sobre la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero que tienen menos efectos secundarios. ¿Sí? El más conocido, bupropión, ¿sí? O la mirtazapina. También es muy conocido, que son estos antidepresivos de segunda generación o atípicos que últimamente se utilizan mucho porque traen menos efectos secundarios. ¿Sí? Entonces, obviamente que cada clase tiene su propia característica, cada clase tiene sus propias consideraciones, ¿no? ¿Sí? En general, efectos adversos de los antidepresivos o efectos secundarios. Que cuando decimos efectos secundarios o efectos adversos, no es que les va a pasar sí o sí, sino que puede pasar. Y que tiene que estar en el prospecto sí o sí, porque es una forma de, el laboratorio, decir, bueno, pero acá yo lo coloqué. ¿Sí? No sé si ustedes saben que el prospecto es un documento legal. Bien, entonces hay que colocarlo, porque puede llegar a pasar, no significa que nos va a pasar sí o sí. ¿Sí? Obviamente que, como les dije antes, va a depender del medicamento y de la persona. Pero tenemos sedación por un lado, que pueden causar cansancio y somnolencia, cambios en el apetito y cambios en el peso, aumentar o disminuir el apetito, que obviamente eso va a afectar a nuestro peso corporal, disfunción sexual, ¿sí? Puede afectar a algunos la libido, puede afectar la función eréctil y en las mujeres la lubricación vaginal. Trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, esos son posibles efectos secundarios. Dependiendo del medicamento puede afectar el sueño. En algunos pacientes también pueden experimentar lo que sería nerviosismo o inquietud, ¿sí? Lo que sería ansiedad o agitación. Y es importante siempre, tomen cualquier tipo de medicamento, sea de venta libre o no, ¿sí? Así sea que estoy tomando un ibuprofeno, siempre le informan al médico sobre cualquier otro medicamento que estemos tomando para evitar interacciones no deseadas. ¿Sí? Entonces, ejemplos de antidepresivo. Fluoxetina, ¿sí? Que se conoce con el nombre comercial Prozac, ¿sí? Que se utiliza más que nada para lo que es trastornos depresivos, trastornos obsesivos compulsivos y bulimia nerviosa. Paroxetina, Paxil, el nombre comercial, que es muy efectivo para la depresión y la ansiedad.
La sertralina para la depresión, trastorno del pánico, trastorno del estrés postraumático. Duloxetina, que además de la depresión se utiliza para lo que es el dolor crónico, ¿sí? Y el escitalopram, que también es muy conocido, Lexapro, que es recomendado para la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Por otro lado, tenemos agentes antimaníacos, ¿sí? Los antimaníacos son utilizados para tratar las fases maníacas e hipomaníacas en personas con trastorno bipolar. ¿Sí? Igual se utilizan para otros, como dice ahí, además de trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, epilepsia, psicosis, trastorno de impulsividad, trastorno de la alimentación, trastorno esquizoafectivo, adicciones, trastorno de ansiedad, trastorno del sueño y cefalea. Pero más que nada lo utilizan como principal para lo que es trastorno bipolar. ¿Sí? Tenemos el litio, ¿bien? Que es la única forma, el único fármaco antimaníaco que tiene una eficacia constatada, ¿sí? Que se utiliza tanto para la fase maníaca como para la prevención del trastorno bipolar. ¿Sí? Después está carbamazepina, que es otro antimaníaco utilizado para controlar estos episodios maníacos, y valproato, ¿sí? Que también se emplea en lo que es el tratamiento de las fases maníacas e hipomaníacas. ¿Sí? Ustedes recuerden siempre lo siguiente, que yo siempre se los digo a mis alumnos de farmacia. Cada persona responde de manera diferente a los medicamentos. Por eso es fundamental trabajar con el profesional de la salud para que encuentre el adecuado para cada uno de ustedes. ¿Sí? Yo siempre les digo a mis alumnos de farmacia que en la farmacia se van a encontrar con eso. Vengo porque la vecina me dijo que está tomando tal cosa y yo quiero tomar lo mismo. Y el médico, hablaste, no fui al médico porque si a ella le hace bien, a mí también. ¿Sí? O de las personas adultas mayores. No, voy a empezar a tomar una aspirineta todos los días porque la amiga mía, que sé que tiene 87, el médico se la dio. Y si tienes una enfermedad de base y no lo sabes, y se nos cortó la nona y se nos fue la nona, porque tomaba una aspirina sin que el médico se la recomiende. Entonces, a ver, no se mediquen por medicarse y tengan cuidado con todos los medicamentos de venta libre, porque sean de venta libre no significa que no tenga efectos secundarios y que hay que abusar. ¿Bien? Efectos adversos, efectos secundarios, como los quieran llamar, de los antidepresivos. ¿Sí? Sedación, somnolencia, cansancio, cambios en el apetito y en el peso, son todos muy parecidos los efectos secundarios a los demás. Disfunción sexual, perdón, puede aumentar también o la persona puede experimentar la inquietud, el nerviosismo, la ansiedad, la agitación, ¿sí? También, como dice ahí, muchas veces al principio causa esto de fatiga, ¿sí? O la debilidad muscular. En algunas personas el tema de las náuseas, los vómitos, ¿sí? Y en algunos casos el tema de la sequedad en la boca. ¿Bien? Y por otro lado, nos vamos a pasar unos segunditos, pero para que no me quede colgado el tema, los ansiolíticos e hipnóticos en realidad. ¿Sí? Tanto los agentes ansiolíticos e hipnóticos son medicamentos que afectan el sistema nervioso central. ¿Y para qué se utiliza? Para tratar síntomas relacionados con la ansiedad y con el insomnio. ¿Sí? Que estos los conocemos. Tenemos, por un lado, las benzodiazepinas. ¿Por qué los agentes ansiolíticos e hipnóticos se dividen?
Las benzodiazepinas se utilizan tanto como ansiolíticos como hipnóticos, ¿sí? Alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, triazolam, oxazepam, todos esos son benzodiazepinas, ¿sí? Después tenemos Zolpidem, que es un medicamento específicamente, se utiliza específicamente como hipnótico, más que nada para ayudar a conciliar el sueño, ¿sí? Los barbitúricos, que también lo han sentido nombrar, los barbitúricos que se utilizaba como droga recreativa, ¿no? ¿Sí? Por eso quedaron, no se utilizan hoy en día. Más que nada, los barbitúricos hoy se utilizan solamente en la parte hospitalaria, más que nada como anestésico. ¿Sí? Imagínense el efecto que tienen los barbitúricos, porque se utiliza como anestésico. En realidad se dejaron de utilizar por el tema de los efectos secundarios, ¿sí? Pero en el pasado se utilizaban como ansiolíticos e hipnóticos, ¿sí? Ejemplo de barbitúricos: amobarbital, butabarbital, pentobarbital, también fenobarbital, ¿sí? Bien, vamos. Efectos secundarios: náuseas y vómitos. Algunas personas por ahí experimentan esto del malestar estomacal, ¿sí? También algunos ansiolíticos pueden aumentar el peso, ¿sí? Se queda en la boca, bien. Mareos, en algunas pacientes pueden experimentar esto del vértigo, insomnio o somnolencia, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien entonces? Bueno, me lo voy a anotar para no perderme, obviamente. Patología. Bien, la próxima clase vamos a hablar de la definición de psicopatología, ¿sí? Y un poquito de historia o la importancia, perdón, de la psicopatología, ¿sí? Además de la historia de la psicopatología, que por ahí, al que no le guste la historia, es un poquito larguita, pero nos va a servir también para centrarnos mucho, que esta parte a mí me encanta darla en profundidad, que ustedes lo tienen en un cuadrito simplemente, pero yo voy uno por uno, que es la clasificación psicopatológica, la clasificación nosológica moderna del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿sí? Que ustedes tienen un cuadrito, pero yo se los voy a desglosar ese cuadrito y vamos a charlar un poco de cada cosita que hay adentro para que ustedes tengan más información. Sé que en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales están, pero de acá que yo les pida que se lean 490 hojas, no, guárdenselo al manual y busquen lo que realmente necesitan específico, ¿sí? Pero guárdenselo, ¿ok? Bien. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Me lo voy a anotar para así. Ahí está. Bien. Me anoto en realidad cuál es el PowerPoint porque después lo busco y lo pongo con cualquier nombre y después no sé dónde está. Entonces le puse signo sin tomarla. Bien. Nos vemos el próximo lunes a las 16:05. Me aguantan ahí un cachito que vengo del otro curso. Y la semana que viene
vamos viendo qué fecha ponemos para el examen 3, pero con tiempo, porque total la validación. El módulo 4 es largo, así que nos podemos dar un descansito. ¿Sí? Mariana quiere descansito, sí, ya la veo ahí. Me dice, sí, 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 sí. Ahí está con la peque. Bienvenida. Bueno, chicuelos, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Tengan una hermosa, hermosa semana que recién comenzamos. Un beso enorme a cada uno de ustedes. Chao, chao.